Hola, soy Libby Betancourt y quiero darte la bienvenida a este podcast de Ganas y Canas. Este espacio fue creado para invitar a los ganosos y canosos a crear historias que transformen sus vidas. Me desempeño actualmente como vicepresidente de talento humano de una empresa que amo, que llevo en el alma, porque su centro es precisamente el ser humano. Pertenezco a varias comunidades de liderazgo femenino y de talento humano a nivel nacional e internacional y he tenido la fortuna de ser catalogada como top influencer en nuestro país y en Iberoamérica. Ganas y Canas se generó alrededor de mi libro y los 8 superpoderes que mi papá me dejó como legado. Por eso te invito a que te quedes en este episodio para que conozcas con detalle la historia de este lindo proyecto. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida muy especial a nuestro episodio número 11. Como ustedes saben, en el episodio anterior, que los que no se lo han oído, los invito a que lo vean, tuve el placer de tener a Mabel Janet, que es nuestra gerente de Ganas y Canas. Y a partir de hoy vamos a empezar una dinámica conjunta, donde las dos vamos a entrevistar a personas maravillosas en este mundo del emprendimiento y de la conexión entre los jóvenes y nosotros los canosos. Y por eso, pues quiero contarles que esta dinámica va a seguir con nuestros superpoderes, pero vamos a tener la oportunidad con Mabel de sorprenderlos. Así que los invito a que no se pierdan ninguno de estos episodios maravillosos de este 2025. Entonces, Mabel, cuéntanos quién es nuestra invitada del día de hoy. Uy, Lidio, hoy iniciamos este año con una gran invitada, Claudia Benavides, directora ejecutiva de Incubar. Incubar es una incubadora y aceleradora, pero ya sabremos un poco más de eso. Vamos a hablar, a conocer su historia de vida, su superpoder y su experiencia desde el mundo del emprendimiento, pero además nos trae un tema súper interesante, la apuesta mundial a la economía plateada y cómo se convierte en una oportunidad de convivencia intergeneracional. Bienvenida, Claudia. Ay, gracias a ustedes por esta invitación. Feliz de verdad de estar aquí, de empezar el año con esta conversación tan maravillosa y con dos mujeres que la vida me puso hace nada, pero parece que nos conociéramos de toda la vida. Sí, estoy de acuerdo. Claudia, a veces pasa que cuando te miras a los ojos es como si uno se reconociera. Y esa es un poco la sensación que hemos tenido desde el inicio contigo. Pues les quiero comentar cómo fue que llegó Claudia Benavides a nuestras vidas. A través de nuestra gran amiga, Libby, Claudia Rodríguez, es nuestra amiga en común, que es parte de la Junta de Ganas y Canas, pues conoció a Claudia Benavides y dijo, ella es la persona que nos va a conectar, que nos va a habilitar y nos va a ayudar a que Ganas y Canas se mueva a otra velocidad. Y enseguida me la comunicó. ¿Te acuerdas, Claudia, de ese día cómo fue? Sí, Nos sí, puso en contacto de una. estábamos en el encuentro anual de liderazgo de mujeres en juntas directivas en Barranquilla. Yo conozco a Claudia, una mujer maravillosa, espectacular, o sea, generosa a no poder. Ella ha venido a Manizales 2 veces, entonces, pues digamos que de alguna manera nos habíamos conectado, pero en ese momento estábamos juntas y nos estábamos presentando y yo me presenté y dije, voy a hacer énfasis en economía plateada. Y me dijo, ¿cómo así que usted sabía en economía plateada? Y ahí fue cuando hizo el match y de verdad, gracias a Claudia. Claudia, si vas a ver este video. Gracias infinitas, Claudia, por haber hecho esta juntada, pero sobre todo por tener esta visión tan maravillosa de creer y pero sobre todo estar convencida de que aquí va a salir algo súper potente.
Además que para los que no conocen a Claudia, Claudia es una canosa con la energía más impresionante que yo he conocido en la vida, de verdad. Yo creo que la vamos a tener en uno de los episodios porque es ejemplo, pero además tiene una experiencia maravillosa. No la voy a chiviar porque quiero que ella nos cuente, pero adicional a que se ha hecho todos los doctorados y máster de las universidades más importantes del mundo, ha trabajado en organismos bilaterales y ha sido miembro de juntas directivas de bancos muy importantes en el mundo. Entonces, también tenerla a ella en la junta para nosotros ha sido muy, muy importante porque ella es el símbolo de la energía desbordante con las canas apasionadas. Así es. Bueno, y yo quiero para empezar hacerte unas preguntas que tienen que ver precisamente con el libro de Ganas y Canas y los superpoderes. Primero quisiera que nos contaras cuáles son esos 3 momentos de vida que te marcaron y que hicieron que hoy seas la persona que eres. Importantísima esa pregunta y sobre todo tratar de escoger de tantos momentos que uno tiene en la vida. Y lo quisiera plantear en términos de franjas, más que un momento específico, sino como etapas. El primero fue en mi infancia. Yo nací en un hogar maravilloso, grande, numeroso, 6 hijas, todas mujeres, y unos papás académicos. Y yo siempre fui una persona, o he sido pues todavía una persona muy disciplinada, estudiosa y deportista. Entonces, pues estuve en el equipo de baloncesto del colegio y nos ganábamos todo y pues como el momento más importante era llegar a la selección Nariño, soy de Pasto. Entonces, seleccionaron a todas las de mi colegio menos a mí. Entonces, eso fue como la primera frustración dura de todo nivel, o sea, porque pues digamos que hubieran sido varias, pero solo yo. Y yo sentía que había hecho mucho esfuerzo por ser mejor, o sea, me había costado, no era de las mejores, pero me había costado y sentía que había llegado como al mejor momento, pero no era suficiente. Entonces sentí en ese momento y después lo entendí en la vida, que era como que no era suficiente para el mundo. Entonces eso me da un sentido de tener que esforzarme siempre más. Eso lo descubrí luego con el tiempo, ¿no? Y eso pues determina un tema de competitividad, de siempre, de no sentir como que la meta está cumplida, hay que seguir por la meta más grande y esa se cumplió, entonces por la meta más grande. Y muchas veces eso para el equipo es duro, ¿no? Porque digamos que el aplauso, el abrazo no necesariamente aparece porque siempre es listo, lo que sigue. Entonces eso me marcó muchísimo. La segunda creo que es el periodo de ya como de independencia en términos de mi vida aquí sola en Manizales y el matrimonio y los hijos. Entonces, digamos que O ese sea, tema tú naciste en Pasto y te vas a Manizales. a estudiar, sí. Ah, ok, Me vine a ok. Manizales a estudiar sola, no conocía a nadie. Me iba a venir con una amiga de las planes que uno hace así, echando globos y mi amiga no pasó a la universidad. Entonces me tocó venir sola y eso pues también determina, no había celular, bueno, en fin. Entonces, pues hacerse un camino y pues encuentro el amor aquí y todo planeado, 9 años de novios y me caso. Entonces, digamos que el matrimonio y ser mamá, ¿cierto? Creo que es un periodo que marca muchísimo también. Y el tema sobre todo es cómo tú, no hay afán, ¿sabes? Ahora estamos con el tema de que todos son relaciones súper cortas y tal. ¿Por qué duramos 9 años de novios? Ya se nos estaba yendo la mano también, pero pero era como, pues sí, nos conocimos muy rápido, pero no significa pues que no terminemos la universidad, cada uno con su trabajo, cada uno con su espacio, cada uno con no sé quién, y al final pues logramos como construir como todo este hogar muy, muy, muy
ya muy maduro. Y yo creo que eso también determina una ruta distinta dentro de la forma de tener un hogar, de cómo le entregas a los hijos, cómo resuelves los problemas, cómo comunicas, cómo hablas, ¿no? Entonces, esta es como otra ruta que obviamente pues permanece. Este año cumplo 25 años de matrimonio. Clau, yo también. Ay, no, qué Sí, belleza. o sea, nos casamos en el 2000, En los empezando un nuevo 2000. siglo. Yo sí, y me casé el 9 de diciembre. Entonces decidimos que todos los 9 de cada mes de este año vamos a celebrar, para no hacerlo solo un día. Ay, Entonces, te, me te voy a hago esta invitación para que hagas lo copiar. mismo. ¡Qué emoción! Qué bonito, qué bonito. Sí, sí. Me encanta, Clau. Bueno, y la última etapa, para no hacerla muy larga, es cuando decido estudiar doctorado y lo hice ya más grande, porque normalmente es como que pregrado, maestría, doctorado como muy seguido. Y me encuentro en que hice esta decisión a la mitad de la vida. Y me llega un podcast donde es como que, bueno, ¿y qué vas a hacer en la segunda mitad de la vida? Y en ese momento yo tenía 50, 48, 47 más o menos, y coincide con unas asesorías que estábamos recibiendo y nos encontramos con la economía plateada. Entonces yo ya quería estar en la segunda mitad. Entonces se me empezó a volver. Y yo les conté algún día, yo quería ya tener 50 años. Sí. Entonces, el tema es qué voy a hacer en mi segunda mitad. Y también me pasó algo muy fuerte en medio del doctorado, fue que mi mamá murió y entonces era todo junto. Entonces, mis 50 sí, mi mamá, y, y bueno, con todas estas posibilidades que se tenían, ¿cierto? Y ya me dio. Entonces, sí, fue un momento muy, muy complejo. Incluso me afectó porque digamos que yo tenía una pues mi trabajo y tal, siempre tengo que estar hablando y pues la noticia la recibí cuando ya pues nos dieron el diagnóstico estando en España, estudié en España y no fui capaz de hacer presentaciones, pues, o sea, fue horrible, eso fue un shock tal. Me costó un año volver otra vez a tener confianza para poder volver a hablar en público con tranquilidad y bueno, en fin. Entonces, digamos que esto crea una nueva realidad de esa segunda mitad, de una segunda mitad eh, con salud, con conocimiento, y que son muchos más años para poder aprovechar, digamos. Entonces, esos son como mis tres momentos de franjas, que hay montones más, pero digamos que esos son como los más significativos de la resiliencia, del positivismo también. Me encanta, Clau. Primero, gracias por abrir tu corazón. Y sé que hemos vivido muchos momentos y cuando tú haces el resumen de esos tres tuyos, que son como periodos, y también poner sobre la mesa que el primero empezó desde una caída. Y tú sabes que parte del ser de buenas o el de tener fortuna es cómo aprendemos que caerse es precisamente un regalo, porque siempre tiene un propósito, ¿sí? En la vida, pero a veces cuando pasa uno no lo entiende, pero cuando logras conectarlo, tu vida se expande. Y mira que alrededor de eso, tu amiga no fue la que se graduó, la que fue aceptada en la universidad, sino tú, Sí. y te abrió unas alas maravillosas en tu vida. Y otra cosa que me parece divina y que además abre de una manera espectacular y profunda el propósito de este podcast es ese descubrimiento que tuviste, de la emoción de qué vas a hacer en la segunda mitad de tu vida y el valor que tiene esa segunda mitad de tu vida. Y también ese momento de despedir a tu mamá de manera física, pero también encontrar, seguramente la luz de ella para estar desde otra parte, expandiendo tu luz. Entonces, nosotras dos, Mabel y yo, que hemos tenido el placer de conocerte y además sentir esa energía que tú tienes de crear, esa energía profunda de ganas con canas, pues la verdad es maravillosa.
preguntarte, de los 8 superpoderes del libro, ¿cuál es el que para ti te cautiva más, te conecta más? Yo creo que el optimismo, o sea, hay muchos, ¿no? Que uno los tiene, obviamente, y hacen parte de los momentos de la vida y son necesarios para todos, pero creo que el optimismo siempre me ha marcado, ¿no? Es algo como que siempre veo el vaso medio lleno, aunque soy una persona súper crítica. Entonces, hago análisis crítico para poder determinar formas de solución. Y ahí es donde ya me viene el optimismo. El optimismo es frente a que es posible hacer las cosas, que es posible lograrlas, en donde eh, trae, digamos que, flexibilidad, bueno, formas de acomodarse. Y en esa línea del optimismo hay algo que también adopté hace muchos años y es em, traer el no de entrada. O sea, para mí es, bueno, pues, sin, o sea, ya tengo ganado el no. Voy y pido algo y seguramente me van a decir que no. Entonces, no me afecta que me digan que no porque ya me lo esperaba. Pero si me dicen que sí, yo dije, pues ya, o sea, esa es la ganancia, ¿cierto? Entonces, no voy con la expectativa de al revés. Siempre voy con la expectativa de, pues lo más fácil es que me digan que no. Entonces, yo creo que ahí conecta mucho con el optimismo y por eso pues creo yo también que he estado tantos años en el tema de emprendimiento, ¿no? Y que me divierte tanto estar aquí y trabajar en esto porque sí, no es fácil. Eso es cierto. Y conectando eso que tú dices, Claudia, desde que yo te conocí, que apareciste en mi vida, y apareciste muy reciente a la invitación que Libby me hizo de acompañar el proyecto de Ganas y Canas, me llama un día Claudia Rodríguez Libby, me Sí. dice, no te imaginas, estoy aquí con la mujer. Me dice, aquí la tengo al lado y te la voy a pasar porque vamos a reunirnos y con ella vamos a hacer grandes cosas. Y lo que quiero decir es desde ese día que yo te escuché al teléfono, con esa energía, como dice Libby, con esas ganas, yo solo he sentido de ti aporte y enriquecimiento a nuestra idea, Claudia, de verdad, y te lo agradezco mucho porque yo estoy nueva y 0 kilómetros en esto, pero cada vez que yo hablo contigo recibo de ti chispas, montones de insumos de oportunidades y de cosas y con todo este contexto lo que te quiero invitar es que nos cuentes esa experticia y ese conocimiento que tienes del mundo del emprendimiento, cómo nace Incubar, cuál es el propósito y por qué tú sientes que vale la pena emprender y aventurarnos en esta dinámica. Pues qué bonito que me hacen recordar como esta historia porque hay cosas que pasan en la vida que mm, sí, llegan, pues que de pronto uno no entiende por qué en ese momento, ¿cierto? Pero yo soy docente de la Universidad de Caldas y en ese momento también un poco como con esas ganas de ayudar y tal, que siempre pues lo he tenido de la generosidad y el servicio que lo heredó de mi mamá. em, el decano y la secretaria de facultad de la Facultad de Ingeniería, muy nueva también, me dice, tienes que ir a un curso a España. Es importantísimo que vayas. Y yo sentía que era un poco como el de, queremos agradecerte de alguna manera todo lo que nos has apoyado así, con un viaje y que aprendas. Y coincidió en que tenía que ir con el rector, y el rector en ese momento era Guido Echeverry, que es senador por Caldas, y estuvimos en el curso y había un programa que se llamaba el programa Ideas, que es un programa de emprendimiento en el 98. Entonces, pues era un programa de emprendimiento cero, o sea, nunca en la vida antes, yo estaba recién graduada y entonces me dicen, el rector me dice, Claudia, este proyecto necesito que lo haga para la universidad. Entonces yo traje mis libros, así horrible, la maleta pues, así que me toca dejar media maleta de ropa por traerme todos los libros. Y empiezo a desarrollar el proyecto y después de unos meses se lo presentamos al director de una entidad en Caldas que se llama Fundación Universidad Empresa. Y él dice, este, así como lo tienen, no sirve. Y ese era el otro como que, y como
como este, qué rabia, como de, ¿por qué dice que no sirve? Sí, sí, o sea, usted, ¿por qué o sea, no entendía. Entonces me dijo, tienes que hacerlo es para la ciudad, para una sola universidad no va a funcionar, tienes que hacerlo para la ciudad. Entonces le dice, préstame a Claudia, me la llevo a la fundación para desarrollar toda la estrategia de ciudad. Y justo en ese momento estaban el boom de las incubadoras de empresas en Colombia. Entonces ya habían 4 incubadoras en Barranquilla, en Bogotá, en Medellín y en Bucaramanga. Entonces empezaron a crearse las demás. Entonces entró en esa conversación y justo MinCiencias, pues en ese momento Colciencias, estaba como creando una red de incubadoras y como a los 6 meses de estar estructurando el proyecto, me aceptan estar en una misión en Alemania y después en Brasil. Entonces, Wow. muy chiquita, empecé a ver todo este mundo y hay algo que yo creo que y lo estaba validando. Lo que tú haces en los primeros años de pregrado, o sea, ya de profesional, te genera un mindset que te queda para toda la vida. O sea, es impresionante porque eso me ha permitido también, yo a veces digo, porque he tenido como tantos temas tan adelantados muchas veces a la época, ¿no? Entonces, bueno, arranca desde ahí. Y en el 2000, después de 3 años más o menos, se crea la incubadora en una alianza público-privada en la ciudad y en un modelo que se tenía en ese momento, que era una metodología que se llama teoría de restricciones, no sé si la conocen, de Sí, Elijah por Goldratt. supuesto. Se Sí. diseñó toda la incubadora con base en esa metodología. Eso me da también otro mindset distinto en términos de gana-gana, de metodologías, de pensamiento estratégico y tal. Y nada, entonces, claro, pues como dice el dicho, en tierra de ciegos el tuerto rey, entonces ya después de estar 3 años estructurando el proyecto, entonces, ¿quién es la directora? Diga un número. La ganó. Dedocráticamente. Democráticamente, además porque era muy chistoso, porque luego hago conciencia, yo digo, bueno, hicimos la asamblea constitutiva, se iba a nombrar un director ejecutivo y nadie había dicho, llevemos hojas de vida, una terna, nada, o sea, a mí me dijeron, haga la asamblea, yo hice la asamblea cuando es que nombramiento director ejecutivo y todos así mirando, cuando es que yo propongo que sea Claudia, o sea, nada, hablado, cero, tenía 26 años y además, digo yo, irresponsables porque era pura teoría, no habíamos recibido transferencia a nadie y arranque a acompañar a emprendedores. Entonces, cuando estamos pioneros en un mundo y no había nada, no había metodologías, sí habían, pero se transferían y muy costosas, entonces no nos íbamos a gastar la plata en eso. Pero no teníamos ley de emprendimiento, no habían unidades de emprendimiento, no estaba el SENA con el tema de Fondo Emprender, o sea, cero. Entonces es Los abrir, recursos no estaban como están hoy disponibles. no había ecosistemas. Entonces era abrir trocha, entonces nos tocaba desde de todo, hacer sensibilizaciones, hablar de cultura emprendedora, tal, hasta asesorar a emprendedores. Y luego llegamos al emprendimiento de base tecnológica, porque así se configuró la incubadora, y nos tocó la crisis del café. Y en esa crisis del café, Gabriel Cadena estaba director de Cenicafé, que es el mayor centro de investigación de café que tiene el mundo, y está en Chinchinaquí a 25 minutos. Y se cierran como 6 laboratorios de Cenicafé y él les ofrece, en un, pues, muy visionario, el primer modelo de spin-off no voluntario, digamos, o formal más bien. Entonces esas empresas las recibo yo. Entonces fue el Wow. primer grupo de empresas biotecnológicas. Entonces ahí es donde también, digamos, como que me enamoro de la biotecnología. Yo soy ingeniera industrial, entonces algo entiendo y nada. Entonces, así empezó y empezó con un equipo pues muy chiquito y aprendiendo y haciendo y eso pues es parte también de pivotear, hacia, aplicamos todo lo que hoy se aplica en emprendimiento allí empíricamente. Este es un servicio, es una vocación de servicio de otra manera. Yo lo viví en mi casa desde que nací con mi mamá, pero era un servicio más humanitario, digamos, lo que hacía mi mamá. Pero en el caso, en este tema de emprendimiento es servicio porque lo que ayudamos es a que las personas encuentren su propósito de vida con la creación de empresas. Y eso es súper potente, porque es parte de conectarse con un propósito
conectarse con algo que se quiere porque no es un tema mercantilista, no es un tema transaccional, no es un tema de que creo montar empresa porque quiero hacer negocio, porque quiero llenarme de plata, porque además es súper complicado. Entonces, cuando tú ves durante 24 años cómo impactas la vida de las personas, es impresionante. O sea, a veces hay momentos y uno dice, uy, hay días que uno dice, esto es como tan desagradecido, ¿no? Porque a veces uno sí necesita el espaldarazo. Pero solo verlas, a veces una sola frase, una sonrisa, un abrazo, o sea, eso llena tanto. Y uno dice, sí, estamos haciendo la tarea como es. Sabiendo que tenemos este público de ganosos y canosos, ¿por qué crees que vale la pena emprender y aventurarse? Yo quisiera primero definir que nosotros manejamos dos tipos de entendimiento del emprendimiento. Ujú. Hay un emprendimiento, el emprendimiento como tal es la persona emprendedora y es una persona gestora de cambio, donde esté y en lo que esté haciendo. Esa es una persona emprendedora. Entonces eso implica que tú te reconozcas, seas determinada, tengas claro el propósito y que obviamente vayas a la acción, porque si no, no generas ningún cambio y lo hagas con toda la determinación y eso te hace salir del promedio, digamos. Entonces, esta condición de persona emprendedora puesta en empresa, pues tiene una potencia gigante porque te implica a que resuelves una necesidad del mercado. Y hay tantas necesidades todavía que no se han cubierto en donde es necesario generar pues esa dinámica de emprender. Entonces, creo que es necesario por varias razones. Entonces, una es porque hay todavía necesidades que hay que satisfacer, que hay millones de personas que todavía tienen necesidades por satisfacer y hay que resolverlas. Dos, porque te genera te saca todo de ti, ¿no? Lo bonito, lo malo, lo feo, lo bueno, pero tienes que resolver. Y tres, pues porque es lo tuyo. Al final nos enseñaron en algún momento a decir que es que las empresas son para venderlas porque ese era el mercado y el modelo del Silicon Valley. No, si la empresa es mi patrimonio, ¿por qué tengo que venderla? O sea, la historia de las grandes empresas centenarias de todos los países y sobre todo los que vienen de empresas de familia, no las venden. Y se van evolucionando, crean nuevas empresas, eso sí, pero las casas matrices, digamos, ahí están y robustas y robles y pues Y creo sabes que que Bueno, eso que estás diciendo me recuerda a algo que yo siguiendo tus pasos, que tú entonces decidiste, como dices, más madurita hacer el doctorado, yo decidí ahora, a mis próximos 54 años, hacer un MBA y empezamos las clases la semana pasada y precisamente me llamó muchísimo la atención, lo estoy haciendo con un instituto, una escuela de negocios en España y hablaban de eso que el 70% de las empresas en España son empresas de familia, ¿no? Que permanecen en el tiempo y las ventajas que tienen las empresas de familia. ¿Por qué? Porque no tienen una unión y un propósito inicial mercantilista, así sino que es. generalmente están unidos por darle un bien y un servicio a la comunidad. Entonces me parece muy poderoso eso que estás diciendo, porque sí, como que a veces con todo este boom de las startups es como haga empresa, pero rapidito y entonces venda, porque lo importante finalmente es que usted haga plata. ¿Y dónde quedó el valor de lo que significa hacer empresa? Súper bonito, me parece. y ahí reconecta, perdóname para Sí, complementarle lo que decías al inicio, Claudia, la importancia del propósito. Lo que sí, tú tanto hablas, Libby, en el sí, libro, en la comunidad de ganas y canas, que creo que es lo que finalmente le da la fuerza sí, y es lo que hace que la empresa vuelva a su esencia, ¿no? Así es. de acuerdo, total. Y en ese punto el tema nuevamente es si estás resolviendo una necesidad. O sea, eso es lo que te conecta. Es que Claro. todo lo que hagamos debe impactar la vida de las personas. La vida de las personas en este planeta. Entonces, ¿cómo lo haces de manera sostenida, de manera responsable, de manera eh, que no le impacte al medio ambiente? O sea,
pero es ese capitalismo consciente que lleva muchas empresas años haciéndolo, pero pues como los temas también a veces se vuelven pues metodologías y moda y tal, pues ya lo vuelven nombre y lo hacen más visible y tal, pero eso es lo que hacen las personas y los valores, es lo que hace digamos que el poner los valores en el centro del negocio, ¿no? Tú decías que habían como dos entendimientos de lo que significaba emprender. Entonces, el primero es el mindset de emprendedor, ¿no es cierto? La persona que tiene la capacidad de gestionar el cambio y actuar sobre él. Y el segundo, entonces, es ya Ya es puesto en la empresa. capacidad, ajá, de ponerlo y solucionar una necesidad y conectada con eso que te importa, ¿no es cierto? Y por eso el propósito se vuelve algo fundamental. Y la capacidad principal, digamos, de todo esto, como es digamos que el vehículo para poderlo lograr es a través de la acción, la capacidad que tienes de configurar equipos. O sea, no le ponemos mucha atención o de pronto decimos, sí, esto es necesario, pero es la clave, es la clave. Si no tienes un equipo de alto desempeño, con visión, que comparta tu propósito y tus valores, no hay nada. No avanzas, no desarrollas, no construyes, no creces. Incluso hasta llegué a pensar en estos días algo, y es, las empresas que más han crecido son las que tienen personas de liderazgo que han podido configurar sus equipos de trabajo de alto desempeño y no han necesitado de apoyo de ninguna incubadora y aceleradora. Lo resuelven solos. Se Eso vuelven ellos mismos mentores de sí mismos. O Entre los ellos, gestionan, o los gestionan. ¿Por qué? Porque tienen la red de contactos, porque saben que se necesita, pero no es un tema de, ven, necesito que tú me ayudes. Entonces, ahí es Buenísimo. donde de pronto la incubadora tiene sentido en la misma figura desde lo humano, ¿no? Una incubadora, tú entras a un bebé, a una incubadora, ¿cuándo? Cuando necesita de condiciones especiales para poder salir, sobrevivir. Te aporta. Si no, no Crecer. entras a la incubadora. Entonces deberíamos buscar que no existan incubadoras en el mundo, digo yo. me De parece acuerdo. espectacular. Y yo quiero aprovechar eso que tú estás poniendo sobre la mesa para que nos compartas y nos dejes una mirada de cómo nos ves a nosotros, a ganas y canas. ¿Qué es ganas y canas en este mundo en el que tú estás? Pues a ver, primero, ¿en qué mundo estoy? Pues como para contextualizar, ¿cierto? Nosotros hace 3 años, Incubar pues cumple 24 años este año eh, y se crea el 3 de diciembre. Volviendo a Y ya llevas un año de casada. sí, sí. Eh, y 2001 volviendo al 3. Entonces, hace 3 años, pues entramos a esta línea de la economía plateada que hoy la queremos nombrar de mejor manera y es la economía de la nueva longevidad. ¿Por qué esta diferencia? Porque la condición principal de lo que hoy nos está pasando en el cambio demográfico es, digamos que primero el cambio frente a la vejez, pero lo más importante es que estamos viviendo más. Entonces estamos hablando de la longevidad y cómo llegamos a la longevidad, cómo llegamos en términos de salud, de qué tan activos, de qué tan productivos y qué tanto le cambiamos esta forma de ver la longevidad en nuestro país, en principio, ¿cierto? Y uno de los temas, pues tiene que ver con la intergeneracionalidad. Y creo yo, y volviendo al tema de los equipos, pues creo que es lo más potente. Y ahora tengo este maíz tan horrible porque todo lo que veo ya está en modo así con este lente intergeneracional, longevidad y tal, ¿no? Maravilloso. En mi casa, para una anécdota, cambiaron el sistema de sonido, pues mi marido en la casa, y ¿con qué película nos la vamos a estrenar? Y yo, pues, Maverick, volvamos a ver esto, pues los aviones, ¡guau! Y la volvimos a ver y yo digo, ay, pero ¿qué es este mensaje intergeneracional tan impresionante?
Entonces, no lo había visto así porque cuando vi la película no está... Me pasa lo mismo, todo lo veo en función de eso. Yo no, pero si ustedes ven es impresionante. O sea, llega el señor que lo ven en un bar y le dicen el viejo. Lo botan tal. Luego Sí. llega acá y no le creen porque ya está mayor. Ah, y como está mayor, entonces solo puede ser profesor. Y cuando les enseña y les enseña de un método muy distinto, además, ¿quién está ahí? Miren este, porque bueno, entonces dice, los que están ahí son los mejores de los mejores de los mejores. O sea, no existen jóvenes mejor preparados que estos. Pero preparados en qué? En la teoría y, pero no han tenido esa trayectoria de años que es la experiencia. Entonces llega este señor, además, pues Divino. el más en la edad, seguramente se está ayudando un poquito, pero está perfecto, divino así, y le lleva, y luego al final les demuestra que sí se puede y lo ponen al frente de la misión. O sea, y luego recoge, después de todo esto, y recoge el respeto de todo el mundo, ¿no? De todos estos jóvenes, Ah, y termina espectacular. rodeándolo. Entonces, creo, con el ejemplo de la película, que eso es ganas y canas. Canas y canas. Ganas y canas es esta combinación de experiencia del ímpetu de la juventud para lograr cosas potentes y esta combinación que se necesita intergeneracional y que se aplica en cualquier espacio de la dinámica empresarial y que donde más se necesita es en la dinámica empresarial. Incluso hay estadísticas que las empresas que más se sostienen son las que los emprendedores están por encima de los 40 años. Entonces, es algo que cambia muchísimo todo lo que estaba pasando desde los jóvenes, jóvenes, jóvenes. Además, porque el emprender, todo el mundo dice, el emprendedor, el muchacho. Sí, de acuerdo. Emprender no tiene edad. Tú puedes emprender en cualquier momento de la vida. Y más ahora, pues estamos emprendiendo. Justo esta mañana mi hermana mayor, pues no, la segunda me decía, ya está el proceso de jubilación. Y me decía, Mae, ¿qué vamos a montar? Y yo le dije, justo, tranquila. Esto lo estamos haciendo en un proceso y lo queremos. Cada vez hay más mujeres pidiéndome esto. Sí. Claudia, Sí. necesito que me ayudes en esta transición y ojalá sean unos 3 años antes de la jubilación para preparar tu camino con emprendimiento. Claudia, la verdad para nosotros esto ha sido esa conexión mágica, ¿no? Donde como que todos los astros se conectan y nos llevan a unirnos. Y por eso yo quisiera que le contaras a todos los canosos y también los ganosos que están oyendo este podcast, de qué se trata el experimento que vamos a hacer. Bueno, eso es un experimento maravilloso que tenemos en Caldas en principio y es acompañar a emprendedores con equipos intergeneracionales en acelerar sus empresas. ¿Y esto qué indica? Pues que son emprendimientos con potencial de crecimiento. Entonces, pues un programa de aceleración que tiene mentoría, asesoría, talleres, contenido, conexión con mercado, conexión con inversión y demás. Pero entonces aquí el tema es cómo. Y el cómo es con ganas. Entonces tenemos un programa hoy actuando eh, con una alianza que tiene el gobierno colombiano y específicamente Impulsa con Corea que es un programa enfocado a personas jóvenes, o sea, es decir, entre mayores de edad, 18 hasta 35 años. Entonces tenemos el grupo de jóvenes en el que están seleccionamos en principio 50, nos quedan 16 y a estos 16 vamos a incorporarles a los canosos. Entonces los canosos le traen este conocimiento, la trayectoria, la experiencia y en principio pues se vinculan de manera abierta como eh, asesores, mentores, apoyo, advisory board, lo que sea, y luego pues se buscará la opción, si así lo consideran, de poder invertir y ser parte de la empresa. Y precisamente, Claudia, pues hemos estado en las últimas newsletters invitando a los canosos de la comunidad de Ganas y Canas para que se inscriban en este proyecto y puedan acompañar a esos 16 jóvenes emprendedores. Es una oportunidad maravillosa porque van a tener eh, herramientas eh, y porque la idea que a mí me parece que es súper
emocionante, está muy alineada con lo que tú decías que tiene que pasar. Tú hablabas de dos soportes importantes. Uno es el propósito, y entonces vamos a tener sesiones donde estos canosos van a poder conectar su propósito, pero además ver esa conexión de propósito de los jóvenes y donde generan una unión. Y adicional también van a tener espacios para poder crear ese equipo y esa conexión que tú decías, que cuando eso se da de manera sólida, natural, pues no necesitas incubar, sino que muy seguramente hay muchas cosas que comienzan a pasar en esa sola conexión y relación. Y esa es como la ilusión que tenemos en este proceso. Sí, estamos con toda la, no solamente con la ilusión, sino, ¿saben? Que con observadores. Hay mucho interés externo de qué va a pasar y el tema es, ¿cuándo empiezan? ¿Cuándo empiezan? Y eso es importante porque se da ejemplo, eh, igual es piloto, los pilotos tienen las posibilidades pues ¿Te de ir ajustas? acomodarse, de si esto hay que calibrar pues todo, entonces, pero es importante porque crea una ruta, o sea, define una forma de hacer las cosas y como se necesita tanto, pues ojalá muchos se animen a hacer acciones similares. Y está la invitación porque además puede que muchos estén pensando que este ejercicio y este piloto pues tienen que estar en Manizales porque entonces son emprendedores de Manizales y la realidad es que va a ser virtual, que ese es otro experimento interesante, ¿no? Así que están en el momento los que quieran para entrar a www.ganasycanas.com.co, no importa incluso en qué país estén, y puedan vivir este experimento maravilloso de sentido, de unión, que seguramente les va a conectar con ese propósito que están pensando, como decía Clau, ¿no? En esta segunda mitad de la vida que es igual o más poderosa que la primera. Tú estuviste la semana pasada precisamente en un foro que quisiera que como cierre nos contaras de qué se trató y cuáles fueron los principales, digamos, reflexiones y compromisos que alinean precisamente toda esta aventura de emprender entre ganas y canas. Pues sí, este foro fue impresionante, de verdad. El foro es el Foro Europa, América Latina y Caribe de Economía Plateada, organizada por, en este caso, BID, BID Invest y BID Lab. Y en esta oportunidad fue el banco entero. Y eso es una connotación súper relevante porque es el banco dando el espaldarazo, la ruta e invitando cada vez a más actores a que trabajen, se animen y hagan desarrollos alrededor de este tema tan relevante. En general y en el caso de América Latina, estamos más o menos en que entre el 20 y solo el 20 y 25% de las personas mayores llegan con pensión. Entonces hay un número gigante de personas en estado de vulnerabilidad por el tema pues, financiero principalmente. Entonces hay que ser muy creativos, innovadores, generando nuevas estrategias frente al tema. En el componente de economía de finanzas plateadas hubo un panel de colombiano. O sea, estaba Banco Caja Social, estaba el Banco de Oportunidades y estaba Banco Popular. Eso nos dice que estamos haciendo bien la tarea, que hay una Sí. referencia importante frente a este cambio que hay que hacer, pero pues obviamente está muy reciente, falta mucho y es nuevamente un mar de oportunidades frente a toda esta estrategia. Y lo que hicimos fue pues refrendar la ruta que tiene hoy Incubar. Y es que Incubar quiere acompañar a las empresas, no solamente a emprendedores, sino a los corporativos, a que hagan una innovación correcta en la economía plateada y en la nueva longevidad. No, espectacular. O sea, son organismos internacionales que están poniendo de manera directa el foco en la economía plateada y en nuestros países, ¿no? Porque un poco en las referencias que tú me dabas de ese evento que no conocía y que me parece maravilloso, hablaban un poquito de cómo América Latina y la región Caribe es una de las regiones del mundo con mayor impacto en este tema de la longevidad y cómo se ha extendido, ¿no? Ese era parte
del Sí, tema que me sorprendió. O sea, mirando lo global, nosotros somos de las regiones de mayor impacto alrededor del envejecimiento de la población. De verdad, muchísimas gracias, Clau, porque nos has abierto un panorama, nos sigues conectando e inspirando. Yo creo que estamos en el momento que es y qué rico poder contar con personas como tú en este momento y en esta aventura. Y estoy segura y la invitación para nosotros es para que cada uno de los canosos que nos están escuchando en este momento se emocionen, se inspiren y se inscriban. Y nosotros muy de buenas, ¿no? Que nos tocó precisamente en este momento. así es. Bueno, y para finalizar, quisiera que nos contaras cuál es tu libro favorito. Mi libro favorito lo encontré hace poco y este se llama El poder de las palabras. No sé si lo conocen de Sí, lo amo. De Mariano Sigman. Sigmund. Así es. Cuenta por qué te pareció tan maravilloso. Pues para mí este libro ha sido como esa guía juiciosa de hacer mucha más conciencia de lo que, como piensas, sientes, actúas y como actúas te va. Entonces, esa conversación con uno mismo incide al 200 en tu emoción. Entonces, hay que tener súper cuidado con esto. Y obviamente eso, ¿cómo lo proyectas? De verdad, gracias porque creo que nos has traído dos referentes importantes, la película alrededor de este mundo y el libro alrededor de ese proceso consciente interior para cualquier sueño y para cualquier reto que tengamos en la vida. De verdad, Clau, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio tan sentido y también de tanto aprendizaje. Estamos seguros, aquí tengo a nuestra directora de orquestas, Mabel, que no saben todo lo que ha hecho para que este experimento se mueva como queremos. Y yo diría que también parte de lo que nos inspira es lo que tú decías de ese propósito. Y cuando conectamos propósitos, cada vez es como si uno se uniera de manera profunda y como decías al inicio, como si nos conociéramos de hace muchísimo tiempo. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este espacio. Y Mabel, qué rico porque este es nuestro primer podcast juntas. Y viviste el anterior que era como anfitriona y ahora eres como coequipera. Entonces, quisiera que cerraras tú frente a esta primera experiencia tuya en el podcast. Pues Livi, muchas gracias por esta experiencia, de verdad. Creo que ha sido maravilloso el compartirlo con Claudia y poder conversar con una persona como tú que se mueve en el mundo de lo que nosotros, en el que nosotros queremos aportar, que nos pueda dar tips, que nos pueda guiar con tantas cosas como las que nos dejaste hoy. De verdad que me siento muy agradecida y muy afortunada de ser parte de este proyecto. Muchas gracias Livi, muchas gracias Claudia por tu generosidad. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Los invitamos a seguir conectados y esperando las sorpresas que vienen más adelante. Un abrazo muy grande. Chao. Chao, Bien, gracias a ustedes por la chao. invitación.